Vamos ahora a hablar con Jaime Roche, él es analista soberano para México de Moody's, calificadora que hoy emitió un comentario sobre el presupuesto presentado por el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Jaime está en Nueva York y desde ahí se enlaza a la línea de Al Sonar la Campana. Jaime, te saludo con gusto y te pido tu opinión del presupuesto 2019 del nuevo gobierno de México. En opinión de Moody's, ¿está basado en supuestos realistas? ¿Son optimistas? ¿Cómo los estás viendo tú? Muchas gracias, Víctor, por la invitación, como siempre. Efectivamente, hoy emitimos un comentario donde vemos un presupuesto que no trae muchas sorpresas, va muy bien en línea con lo que el gobierno ya había estado anunciando. Los supuestos son realistas y en algunos casos ligeramente optimistas. Algunos casos puede ser, por ejemplo, en cuanto al supuesto de la producción de petróleo, y por otro lado el efecto o cómo se compensa el efecto de este estímulo tributario que se va a dar a los estados norteños, donde se va a cortar el IVA y el impuesto a la renta también. Entonces, en general, es un presupuesto que hemos visto que da señales de continuidad con la responsabilidad fiscal y el compromiso de este nuevo gobierno con la responsabilidad fiscal. Algunos puntos que señalan algunas preocupaciones más de mediano plazo y algunos riesgos en cuanto a los supuestos, por lo menos en el corto plazo. Entonces mantiene el gobierno de López Obrador la responsabilidad fiscal, lo que se ve respaldado en la confianza del mercado, pero le queda poco margen de maniobra ante contingencias o choques adversos, ¿no? Tal cual, eso es justamente algo en lo que nos estábamos centrando. Típicamente lo que hemos visto es que el comportamiento de las autoridades cuando plantean los supuestos del presupuesto es que siempre son bastante conservadores y se dejan un cierto margen, especialmente en cuanto a los ingresos tributarios, para tratar de que los ingresos tributarios siempre vengan por encima de lo presupuestado y así darse un margen por si es que hay gastos no contemplados o si es que se dan choques adversos. En este caso, no hemos visto ese comportamiento. Las autoridades han decidido ser un poco más realistas, no tan conservadores con sus supuestos de ingreso, y ya le han puesto nombre a esos ingresos que podrían venir por encima de lo que uno esperaría ser conservador, de tal manera que ya se están comprometiendo muchos de esos recursos. ¿Qué tanto le preocupa a Moody's el mayor presupuesto que se le asigna a Pemex y CFE? ¿Esto podría representar una carga para el gobierno y eventualmente deteriorar el perfil crediticio soberano de México? Efectivamente, Víctor, esa es tal vez la preocupación más importante que tenemos, que es el efecto de mediano plazo de canalizar más recursos hacia Pemex y CFE, que le quita recursos al gobierno federal, posiblemente creando una suerte de dependencia de mediano plazo, donde el gobierno federal le va a tener que estar transfiriendo recursos a Pemex y a CFE de manera recurrente, y que esto se vuelva una carga fiscal para el gobierno federal. Esto, ya estamos viendo indicios de esto en este presupuesto. No estamos seguros si es que esto va a ser suficiente o si es que las transferencias van a tener que aumentar paulatinamente a lo largo de los años con todos estos planes que tienen para expandir la presencia de Pemex en el mercado energético. Visto de otra manera, Jaime, la decisión del gobierno de aumentar su presencia en el sector energético con esta idea de construir una refinería, rehabilitar las 6 existentes, rehabilitar también las plantas hidroeléctricas para generación eléctrica, aumentar la producción de petróleo durante su mandato, ¿compromete recursos del gobierno que pudieran ir a otros proyectos? Tal cual, que podrían ir a otros proyectos que tengan un multiplicador más importante o mayor utilidad en la economía, incluyendo el gasto de capital que ha estado golpeado o el gasto de inversión pública que ha estado golpeado en los últimos años debido a los recortes presupuestarios en este proceso de reducción del déficit que hemos visto en los últimos 2 años. Entonces, seguir apostando por un sector energético que ha tenido sus problemas, donde el sector privado podría haber sido el que utilizaba todas estas herramientas que daba la reforma energética para poder canalizar esa inversión, es una suerte de costo de oportunidad, pero más que nada es un costo fiscal, que es quitarle recursos al gobierno federal.
Por ahora ninguna observación sobre la calificación crediticia. Supongo que dependerá de la evolución que tengan las finanzas públicas ya en el próximo año. Tal cual, Víctor. Seguimos en modo de observación, en modo de estudio. El presupuesto, la presentación del presupuesto no ha dado ningún sobresalto. Todo va más o menos en línea con lo que había anunciado el gobierno. Es una señal más de compromiso, de responsabilidad fiscal, pero también hay que compensar un poco las señales negativas que dio el gobierno con la cancelación del aeropuerto, y va a ser todo un proceso esto de volver a ganarse la confianza de los mercados y de los inversionistas. Esto es tal vez un paso tímido hacia eso. Nosotros vamos a tener que enfocarnos más en la ejecución, ver cómo va la ejecución en los primeros meses del próximo año, cómo reacciona el gobierno ante cualquier choque o ante cualquier imprevisto, y si es que hay esa capacidad de respuesta. Entonces, este colchón financiero que le dejó el gobierno saliente es bastante útil. No hay presiones fiscales, que son importantísimas para la calificación a lo largo del 2019, pero ese colchón es limitado, y ya a partir del 2020 todas las acciones que tome el gobierno en los próximos meses van a repercutir de manera muy importante sobre el perfil macrofiscal del país. Bien, Jaime Roux, muchísimas gracias por tus comentarios, como siempre. Saludos en Nueva York. Un gusto, Víctor, como siempre. Gracias.